Hola, les doy la más cordial bienvenida al canal de computación para trabajadores. Y el día de hoy quiero mostrarles cómo contar celdas con texto en Excel. Así que vamos a verlo rápidamente. Muy bien, entonces aquí vamos a poner el texto 1. Imaginemos que es así. Texto 2. Y lo vamos a dejar hasta el 10. Luego por acá vamos a poner hasta el 13. Y por acá vamos a poner hasta el 15. Todo para que ustedes puedan ver que realmente está funcionando. Quiero mostrar los resultados en la parte de arriba. Quiero que sea en color negro y el fondo de la celda quiero que sea en color azul, en negrita. Entonces, muy bien. Ahora, la función que nosotros tenemos que usar es la función de contar, y para poner una función recuerden que tenemos que poner el símbolo de igual. Después vamos a empezar a escribir la palabra de contar y aquí tenemos varias opciones. Entonces, si se dan cuenta, dice contar y ahí nos dice cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. En este caso nosotros no buscamos esa, pero la que podemos también ver si nos funciona es esta que dice cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Ok, entonces aquí ya nos está indicando que contará cualquier celda que tenga alguna información, ya sea números, texto, fechas, espacios en blanco, etcétera. Recuerden, contar A nos sirve para contar el número de celdas no vacías de un rango. Entonces voy a presionar tabulador y después ahora voy a seleccionar las celdas que quiero contar, o más bien los rangos que quiero contar. Cierro con paréntesis y le doy un enter. Como pueden ver, aquí está, nos dice que son 10 celdas que contienen texto. Y recuerden, con esto de decir texto quiere decir que en realidad lo que está contando son las celdas que no se encuentran vacías. Si nos queremos asegurar, entonces vamos a empezar a contar aquí la cantidad de celdas que están llenas acá y nos seguimos para después contar el resto. Así que aquí yo le voy a poner una tabla bueno, lo voy a pintar de otro color para que ustedes puedan verlo. Después esto lo voy a pintar de color también verde para que ustedes puedan ir viendo que realmente nuestra fórmula está funcionando. Así que en este rango tenemos 10 celdas con texto, en este rango tenemos 13 y en este rango tenemos 16. Si vuelvo a aplicar la fórmula de contar A, después me voy a la primera celda y presiono Shift, después la tecla de dirección hacia abajo y por acá voy a cerrar paréntesis, le doy un enter. Ahora me va a decir que tengo 13. ¿Qué pasa si yo me voy y borro la tecla, perdón, la celda 6? Me dice que tengo 12. Y si me voy y borro la tecla número, y borro la celda número 10, me va a decir que tengo 11. Y así sucesivamente. Si borro la celda número 2, me dice que tengo 10. Entonces, como pueden ver, sí funciona perfectamente y eso es lo que quería que también vieran. Ahora, por último, vamos a contar estas celdas que contienen texto y son 16. Entonces, contar, recuerden, es contar A. Bueno, lo voy a hacer para más fácil. Me posiciono en la celda en donde quiero que me muestre el resultado y me voy a ir a la barra de funciones y vamos a insertar una función. Entonces le doy clic a este botoncito que tiene una F y una X. Bueno, en realidad es el símbolo de función. Un clic y ahora en donde dice seleccionar una categoría, aquí también
lo puedo seleccionar la categoría, pero si no, acá arriba puedo escribir una descripción. Entonces, imagínense que escribo contar, solo contar y le voy a dar ir y me tiene que buscar todas las que coincidan. Aquí está. Entonces le voy a dar aquí aceptar y si se dan cuenta me abre esta ventanita que dice argumentos de la función. Voy a seleccionar los valores y voy a seleccionar todos los que quiero contar. Si quisiera contar otros, aquí también pondré yo el otro valor. Con esto nos sirve perfectamente, ya lo he seleccionado. Le vamos a dar a aceptar y si se dan cuenta, aquí está. Muy bien. Pues como pueden ver, ha sido muy sencillo. Espero que les haya gustado este video, que lo puedan aplicar en sus actividades. También les recuerdo que ustedes pueden ver las veces que deseen este video porque lo voy a dejar aquí grabado y lo voy a guardar aquí en nuestro canal de computación para trabajadores. Aprovecho para decirles y pedirles que se suscriban, que nos dejen sus likes, dejen sus comentarios y también lo compartan con aquellas personas que crean que les puede ser de utilidad. Y aprovecho para invitarlos a unirse al grupo de Facebook que se llama Excel para principiantes. Recuerden, yo soy Claudio Castillo, ustedes son unos héroes, pero juntos somos computación para trabajadores. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.